si el sonoro lo permite. Las cosas del directo, que bueno, la tecnología no ayuda, pero lo intentaremos hacer bien. A Sandra la conoceréis también porque es la traductora de Haikyuu, del manga, también es la traductora de One Piece en catalán, del manga también, y lleva muchos años con ahora se lo voy a mí. Bueno, también he hecho Yona, Princesa del Amanecer, Paranorma, Boruto, por ejemplo, y alguna serie grandecita ya. Entonces, pues os explicaré un poco de cosas que me suelen preguntar o de que otras entrevistas que haya hecho. También hemos ido recogiendo las partes que me parecen más interesantes para poder comentar sobre esto. Entonces, os empezaré hablando por el principio de todo el proceso, que es cuando te proponen una serie. Entonces me diréis, ¿cómo te llega una serie? ¿Cómo le llega una serie a un traductor? Normalmente yo, como trabajo yo sola, soy trabajador autónomo, normalmente la editorial te escribe un correo y te proponen una serie y tú decides si puedes hacerla o no, si te interesa. Y lo primero que tienes que hacer, lógicamente, es buscar al autor, qué series tienes y si ya se han publicado en España, cuántos tomos va a tener la serie que vas a traducir, a qué periodicidad quieren hacerlo, por ejemplo, igual puede ser mensual o quieren uno cada 3 meses, entonces te lo puedes cuadrar un poco. Intentas hacer un poco de equilibrio entre todos los tomos que tienes al principio, pues claro, no llevamos solo una serie a la vez, igual llevamos 10 o 15 series. Entonces te lo tienes que equilibrar un poco y tú decides ahí si te cuadra por tu horario o si no puedes realmente, pues tienes que rechazar la serie y no pasa nada. Entonces lo básico es eso, consultar al autor, el número de tomos, leer un poco los primeros capítulos, qué vocabulario me voy a encontrar, va a ser muy difícil. Hay mucho vocabulario técnico o científico, me tengo que inventar ataques como en Boruto o Jujutsu Kaisen o cualquier otra cosa. Me tendré que inventar seres como en One Piece, que están los Lapans o estarán los Reyes del Mar o cualquier otra cosa que te tengas que inventar, nombres de sitios. Eso lo tienes que valorar porque será un tiempo extra que vas a tener que dedicar a imaginarte y a inventarte todas esas palabras que no están. Entonces eso lo valoras si te cuadra realmente, te gusta la serie y crees que las vas a disfrutar también, adelante, traducimos la serie. Entonces a partir de ahí te mandarán el material, te mando 10 tomos, te mando 15 tomos, ponte a traducir. Entonces cuando ya recibes el material, ¿cómo empiezas? ¿Cómo tratas el material original en sí? ¿Cómo empiezas a hacerlo? Lo primero, pues estaría bien que tengas tiempo para leerte un capítulo por lo menos o dos, a ver qué personajes te vas a encontrar, cómo se llaman los protagonistas, que te presenten un poco la situación, qué tipo de vocabulario vas a tener que utilizar. Va a tener que ser muy formal, va a tener que ser anticuado, como en Yona, que recordemos que está situada en el siglo III a.C. No vas a poner tío, colega, eso no lo puedes poner, entonces tienes que valorar qué nivel de respeto tienen que tener, si se van a tratar de vos porque son princesas, o si, como en Tokyo Revengers, vas a tener que poner mucha jerga de calle porque son bandas callejeras. Todo eso tienes que mirarlo un poco al principio y decir, vale, ahora ya sé cómo van a hablar más o menos los personajes, empecemos a traducir y a ver qué particularidades. A veces hay personajes que tienen muletillas, a veces hay algunos que no, y todo eso lo tienes que dejar apuntado para si tienes un personaje que te va a salir 200 capítulos más tarde, que te acuerdes de, oye, este decía esta muletilla, o este hablaba muy coloquial, este le trataba a este otro de usted, y todas estas cosas te las apuntas un poco, porque si no luego a lo mejor no te acuerdas porque hace 200 capítulos que no te sale el personaje. O sea que todo eso también tienes que tenerlo en cuenta y es un trabajo extra. Tienes que tener una hoja
personajes, una hoja, nombres de ataques, de sitios, de ciudades, de cómo se llaman todas esas cosas, por si te vuelve a salir en algún momento y la obra es muy, muy larga, lo tengas apuntado y lo puedas consultar, porque a lo mejor no te acuerdas de dónde salía, no sabes en qué tomo estaba y cómo lo encuentras. En una serie que tenga 3 o 4 tomos o un tomo único, aún lo puedes encontrar, pero si es One Piece, que tiene 115, ¿cuántos tiene? ¿116? ¿107? Tiene 107 tomos, igual te ha salido una cosa en el tomo 10 y te sale en el 90. Acuérdate, o búscalo y encuéntralo. Entonces, Hola, ahora ya tengo voz. Teníamos apuntadas algunas preguntas y una es que, ¿cuál es el proceso de traducción de un tomo como tal, desde el principio? o sea, yo ahora os he contado un poco el proceso general, que sería para todas las series, pero el proceso del tomo, digamos ya en sí, cuando ya has empezado, es, porque me diréis, claro, te lo lees todo primero o te lees toda la serie. ¿Ves? Esto no, empiezas, traduces, en mi caso yo traduzco todo el tomo entero, me lleva 5 o 6 días también traducir un tomo, o sea, no os penséis, esto mucha gente me lo dice y me dice, yo me lo leo en 2 horas en una tarde. Lo típico de, mi primo sabe inglés porque ha estado un año en Londres, esto no tardas tanto en traducirlo. Sí. Entonces, el proceso de traducción en sí, gordo, traducir implica no solo los diálogos, también las onomatopeyas, los carteles, las cartas, señales que haya de fondo, todo eso, si se puede leer en japonés y es relevante, sobre todo si es relevante para la historia, todo eso se traduce también. Este proceso son unos 5 días. Y luego, en mi caso, como trabajo yo sola, luego necesito 3 días o 4 más solo para revisar el tomo. En este caso, traduciría todo el tomo entero del tirón y después 3 días de corrección a fondo, quiere decir, buscando que no haya contrasentidos, revisando palabras que en su momento no estaban muy claras, o a lo mejor había una frase o alguna referencia que no sabías muy bien qué era, un flash forward, y más adelante te ha salido, entonces dices, vale, ahora ya sé de qué estaba hablando esta frase, que en su momento me pareció muy ambigua, ahora ya sé más o menos de qué me están hablando, puedo arreglarla y lo revisas, o se te ocurre una frase, un chiste, alguna referencia extra que puedas poner y dices, oye, pues a lo mejor quedaría bien hacer un pequeño guiño, y aquí pues puedes jugar un poco más, ya sabes el nivel que tendrá el tomo, ya sabes el lenguaje que tendrá, y vas arreglando un poco y puliendo el tomo, y luego al final de todo haces una lectura, o al menos yo hago una lectura sin consultar el japonés, porque siempre nos pasa a todos los traductores que te intoxicas de la propia lengua, y a lo mejor estás calcando el japonés, que es un poco difícil porque es una lengua muy lejana, pero te estás dejando llevar mucho por el japonés y estás poniendo una frase o estás expresando un bocadillo de una manera que tú luego por la calle no lo dirías. Entonces, en el momento al final, cuando haces la lectura sin consultar el japonés, y normalmente lo dejas reposar un día o 2, entonces revisas y dices, ostras, es que esto suena muy mal. Te lo lees como como se leería a cualquiera. Tú te compras el tomo en la tienda y te lo lees, me lo leo así, y dices, ostras, esto no suena bien, ¿qué he hecho aquí? Muchas veces pasa de ¿qué he hecho? ¿Cómo he puesto esto? Esto yo no lo diría nunca de la vida en la calle, entonces esto también se acaba de pulir en esta última fase del proceso. Vamos pasando el micro. A ver, como ha dicho antes Sandra, ella ha traducido mangas que forman parte de obras extensas. Entre sus traducciones están Boruto,
Está Yona, Haikyuu, que está tanto en catalán como en castellano, lo traduce ella, y luego One Piece, que es la nuestra, la catalana. ¿Te resultan difíciles de traducir estas obras tan extensas? Más que en este caso, como os comentaba, la dificultad viene más de que 200 o 300 capítulos después el autor te recupere un flashback o te recupere un personaje o un sitio, una ciudad que no tenías apuntado. O sea, más allá, es más una cuestión de que te hayas apuntado y documentado muy bien en determinado momento cuando buscaste o creaste o inventaste una palabra, un concepto, un animal, un ser, que te lo hayas apuntado muy bien, pues sí te puede salir. Esa es la dificultad añadida que tendrían las obras tan extensas como pueden ser One Piece. O por ejemplo Yona también, que va por los 39, 40 tomos. Ahí también, aparte de todos los seres, como es la obra está ambientada en una corte coreana del siglo III a.C., tienes que apuntarte además a los tratamientos de los personajes. Este personaje con este le trata de usted o de vos, este no porque no le respeta, este sí, este cuando era rey trataba de vos y ahora que no, les trata de tú, o este era pobre por la calle, luego asciende a caballero y cuando era pobre no tenía educación y trataba a la gente de tú, y luego cuando asciende pues adquiere un nivel de educación superior y por lo tanto empieza a tratar a la gente de vos. Todas estas cosas te las tienes que apuntar y esa es la dificultad añadida que tienen las obras extensas. Pero en cuanto a traducción en sí, el proceso es siempre el mismo que tomo un separado. Hago un tomo, hago un tomo, hago un tomo y hago un tomo. Y además de esto no hay. Entonces teníamos pensado también hablar de cómo se equilibra la fidelidad entre el japonés y las traducciones, porque al final una traducción siempre es una adaptación desde tu punto de vista de la obra. Tienes que intentar respetar al máximo, por supuesto, la intención del autor o los conceptos que ha creado. Por supuesto, nosotros no somos nadie para intentar cambiarlo, o como ahora te dicen, no, es que estás traduciendo una serie de los 90 y era machista. Es lo que hay, es una serie de los 90. Yo no soy quien para quitar una referencia machista de la obra. A lo mejor puedes adaptarlo un poquito a los tiempos. Por ejemplo, me pasó en el primer tomo de One Piece, es en catalán, pero en español también pasaba, que había un pinta y colorea de Luffy y ponía color carne. Pero color carne ahora ya no es blanco. Ahora color carne es todos los colores. Entonces aquí hubo un proceso que tuve que dejar una nota expresamente, cuidado con lo del color carne, porque esto en los 90 era lógico decir color carne para un blanco, pero ahora ya no. Podéis cambiarlo y poner color salmón o poner un tono de piel clarito y no poner color carne. O sea, estas cosas, algunas sí que se pueden adaptar, pero hay muchas otras que no. Y si el autor en ese momento es machista y le llama, yo qué sé, perra o zorra a alguna, o trata mal a una mujer o la insulta o le llama vete a fregar o alguna cosa así, no se puede cambiar, es lo que pone. Y sí que se han actualizado muchas veces la perspectiva de los mangas, pero si es un manga de los 90, hay que mirarlo como lo que es un manga de los 90, no se puede hacer nada, entonces no puedes cambiarlo. Por lo tanto, siempre intentamos mantenernos bastante fieles. Y esto también enlaza con otra pregunta que teníamos, si hay expresiones culturales que no tienen equivalentes, por ejemplo sale comida o salen tradiciones o otros conceptos muy arraigados a la cultura japonesa, ¿cómo los podemos adaptar? Porque no siempre podemos poner una nota. A lo mejor sobrecargas tanto el texto o hay tanta comida que te quedaría una página con 50 notas del traductor. Entonces no puedes hacer tanto. Hay algunas expresiones que igual son más alejadas, pues tienes que intentar adaptarlas, buscar un símil lo más parecido que puedas. O la comida, por ejemplo, antes no estábamos acostumbrados a tanta cultura japonesa. Incluso me habían comentado que en los 90 no se ponía futón, se ponía cama, porque era un concepto tan ajeno que no se podía poner futón porque la gente no sabía que era un futón.
Entonces, con los años sí que es verdad que con la entrada de la cultura japonesa hemos ido aprendiendo. Ya nadie se extraña por ver dorayaki, nadie se extraña por ver bento. Han ido entrando algunas palabras, pero hay muchas otras que todavía no se pueden poner. Algunas tienes que poner nota. Y añado una cosa más. Luego, cuando se han intentado acercar estas palabras japonesas intraducibles, traducibles, pero que no había un consenso, en catalán, por ejemplo, los takoyakis tienen 1000 traducciones, que si boletas de pop, que si mandonguillas de pop, o sea, hay 1000 opciones. Y al final, como tampoco hay un consenso en eso, llega a un punto de, no de ridículo, pero de desubicación, ¿no? De al final esto cómo lo llamamos, ¿no? Sí, eso también. O sea, eso te ayuda si es un plato muy extraño. Si es un plato conocido ya lo puedes dejar, pero si es un plato muy extraño, por ejemplo, me pasó en una obra de Robico que salía un arroz de color rojo, le llaman arroz rojo. Y esto es un plato que culturalmente se prepara la primera vez que las chicas tienen la menstruación. Eso no lo puedes explicar, está implícito. Entonces, en ese caso sí que pondrás una nota. Pondrás el nombre del plato y pondrás una nota, pero sí. Se puedes adaptar un poco el concepto o depende del manga. Por ejemplo, en un manga de cocina, imaginaos un manga de cocina que salen 30 platos por página. Vas a poner notas para todos los platos. O lo pones al final en un añadido. Entonces tienes que buscar una especie de equilibrio entre adaptar expresiones intraducibles y explicarlas con notas si tienen un significado cultural muy profundo o si directamente las adaptas. Luego teníamos apuntado también sobre si, en tu caso al menos, hay correctores externos de tus traducciones de manga, si también existen indicaciones del editor, qué decisiones llegan mandadas desde más arriba, no sé, un poco qué es lo que podrías comentarnos. En este tema pasa igual que con los títulos de las películas, que siempre echan la culpa al traductor y no es el traductor. En este caso tenemos, a veces hay decisiones que vienen mandadas desde la editorial. Es una decisión editorial, no cuestiono que sea buena, mala o cómo, porque muchas veces se puede consensuar. Que queremos cambiar todos los nombres, como se hacía en los 90, y dices, cuidado, que eso ya no se puede hacer ahora porque se te van a echar al cuello. O es una serie muy famosa, o por ejemplo, me está pasando en Boruto que al ser la secuela directa de Naruto, había muchos ataques que, como en su momento el fandom fue tan fuerte, hubo que dejarlos en japonés, como lo del Rasengan y el Sharingan y todo eso. Eso es una decisión editorial. La editorial te dirá, oye, no, pues quiero que los adaptes y que los traduzcas para llegar al máximo de público. O no, oye, es que esto como tiene tanto peso y el fandom es tan grande, esto mejor no lo toques porque se nos tiran al cuello. Entonces, si a veces hay alguna decisión, el título de la obra se puede consensuar también. A lo mejor te dicen, no, hazme 3 o 4 propuestas de título y si nos gusta alguna y los japoneses están de acuerdo, pondremos ese y luego te aparece el título en inglés o... No lo sé, no lo sé, aquí puede haber muchos temas, pero a veces sí que hay decisiones, por ejemplo, como nos está pasando en One Piece, que se decidió, al menos en la edición catalana, la española no sé cómo es, pero nos pidieron por favor que los ataques, las frutas del diablo, los nombres, no, las frutas primero y los ataques. Las frutas y los ataques había que dejarlos en japonés también y luego poner una traducción. Sí. O sea, dejarlos en japonés y poner una traducción. Yo supongo que este criterio fue un poco de querer hacer un equilibrio entre el fandom que lleva consumiendo el anime mucho tiempo, que se lo ha visto en japonés, y todos los ataques y todas las frutas están en japonés, y por otra parte el querer llegar a un público nuevo. Por ejemplo, One Piece es una serie muy asequible para niños, es una buena serie de entrada, es muy family friendly, que digamos. Entonces, claro, un niño es pequeño que no sabe japonés, no le vas a poner la fruta moku y te dirá que es moku. A mí esto no me dice nada. El que es muy fan, muy a tope de One Piece y que te dirá, vale, pues moku moku es el ruido que hace el humo.
o el ruido que hacen las nubes. Yo ya lo entiendo porque ya me he comido todo One Piece desde el principio y llevo 20 años viendo One Piece, ¿vale? Pero el niño pequeño, Moku Moku, no le dice nada. Entonces aquí a veces sí que hay alguna decisión impuesta que dice, no, es que quiero que hagas esto así, o este nombre, por favor, no lo cambies. Sabemos que en los 90 se tradujo el nombre, pero no, eso ahora ya no es correcto, intentemos ser más fieles al original, vuelve a ponerlo en japonés y a veces te preguntan alguna cosilla de esta y vienen algunas decisiones impuestas, pero claro, la cara pública, como los títulos de las películas, siempre es el traductor y siempre te vienen a buscar a ti. Y tú, no, bueno, es que esto es una decisión editorial, se ha tomado así, yo no puedo hacer nada, lo hago lo mejor que puedo, lo adapto lo mejor que puedo, según lo que me han pedido y lo que yo creo que el público puede estar contento con ello. Bueno, de hecho, sobre la traducción catalana de One Piece hubo al principio cierta polémica sobre el Ruffy, Luffy, estas cosas que pasan de la continuidad. Tú ya lo hablaste con nosotros en Niña Puntaría, que por ti sería Luffy con L, por la versión oficial o original, pero que bueno, desde arriba se dijo lo más fiel posible al doblaje catalán. Y al final pues son cosas que irrumpen a la traducción y que no hay más remedio. Yo contento, pero no hay más remedio. Otra preguntita. ¿Resulta fácil acceder al material de consulta? Sí. ¿Resulta fácil acceder al material de consulta para mantener la continuidad entre manga y anime, como con Haikyuu y One Piece? ¿Es difícil ser continuista? Siguiendo lo que acababas de decir, de que en One Piece se nos pidió ser continuistas con el anime en catalán, porque tiene una historia muy, muy larga y a la gente está acostumbrada a estos nombres, pues es un pelín difícil mantener la continuidad en el sentido de que son dos medios distintos, son dos obras distintas y normalmente el traductor del anime no es el mismo que el traductor del manga. Entonces, de alguna manera, digamos que el primero que llega asienta un poco la traducción. Pasa lo mismo con los juegos. Por ejemplo, si tenéis los juegos estos también salen de One Piece o de Naruto y todo esto tiene que seguir la nomenclatura oficial. ¿Cuál es la oficial? ¿La del manga? ¿La del anime? ¿Cuál llegó primero? ¿A cuál se ha acostumbrado la gente? Entonces, por ejemplo, en obras como One Piece o como Haikyuu, como el anime ya estaba aquí desde hacía bastante tiempo, tampoco podía, en mi caso porque hice yo las obras, tampoco me podía despegar mucho. Si cambiaba muchos nombres o muchos términos, al final no estás siguiendo. La gente que está acostumbrada a ver ese anime o que lo ha visto doblado en la tele, te dirá, ¿y esto de dónde sale? Entonces, en ese sentido sí que es un poco complicado, porque tampoco puedes ponerlo exactamente igual, porque eso es plagio. Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre intentar respetar al máximo la tradición asentada e intentar hacer una obra en otro medio? Además, en el anime lo que pasa es como los capítulos están muy concentrados. A lo mejor un capítulo del anime te adapta 3 o 4 o 5 capítulos del manga. Hay escenas que se saltan o se cambian de orden, salen después. Hay frases o diálogos que están recortados y a lo mejor el anime lo ha interpretado de una manera porque no tenía más contexto y luego cuando te sale en el manga te salen las frases extras y ves que no iba por ahí la cosa. Pero claro, el que ha traducido el anime tampoco tiene la culpa. Él ha hecho lo que podía con el material que tenía. No tenía por qué irse a comprobar el manga, a ver qué decía esa escena. Entonces tú ahí tienes una ventaja, que es que cuentas con más contexto, las escenas están más dilatadas y puedes afinar un poquito más la traducción, pero a la vez tampoco digas algo diametralmente opuesto a lo que se decía en el anime, porque entonces a la gente no le cuadra y entonces empiezan a dudar cuál es el que está bien, cuál es el que está mal. O sea, es un poco complicadillo el ser continuista y hay un juego muy de equilibrio. Por ejemplo, en Haikyuu la idea que tuve, en español, eso sí, la idea que tuve es que quería intentar que no se notara mucho que el que tradujo el anime y yo que estaba traduciendo el manga éramos dos personas diferentes.
Entonces, digamos que seguí un poco el estilo, el tipo de vocabulario, las expresiones, las muletillas que el traductor del anime utilizó, me parece que lo tradujo 1 o 2 años antes, una cosa así. Intenté utilizar un lenguaje muy parecido, pero obviamente sin decirlo exactamente igual porque no se puede. Y por ahí pues tienes que hacer un poco el equilibrio entre tu estilo personal y el estilo de la otra persona para que sea un poco homogéneo y coherente entre todos los materiales. Y luego lo que comentaba en el caso de los videojuegos, se consideran fuera del canon, por lo tanto lo que se tiene que seguir, los nombres de los ataques que se tienen que seguir serían los del manga. Por ejemplo, pasó en un DLC que salió de Boruto. En el juego anterior de Naruto había ataques nuevos que luego yo, cuando empecé a traducir la serie, ya habían salido. ¿Qué hago? ¿Los sigo o no los sigo? Lo pregunté y me dijeron, el manga es el canon, invéntatelos de cero. Lo que hayan traducido, pues si coincide bien, si te parece que está bien traducido, a lo mejor lo puedes usar, pero si no te gusta, cámbialo y punto. Aquí la otra pregunta es si después de entregar la traducción, desde arriba imagino, desde la editorial te vuelven a consultar cosas, si vuelves a ver traducción antes de que salga publicada, ¿cómo lo tienes esto habitualmente? Complicadito, complicado. O sea, cuando se ha hablado antes de todo el proceso que se hace, cuando tú terminas tu tomo, lo das por bueno, dices ahora me gusta, porque nunca te acaba de gustar del todo, lo entregas a la editorial y la editorial tiene poder para cambiar lo que quieran. El editor te lo puede cambiar. Esto no me gusta, esto lo cambio. Normalmente no lo hacen y es un poco falta de respeto. O sea, si te van a cambiar algo muy grave, normalmente te van a consultar de, oye, esto no nos gusta o esto ahora queremos que sea así, ha cambiado el criterio editorial o cualquier cosa, actualízalo por favor y cámbialo tú, que tú eres quien sabe lo que ponía en japonés. Nosotros no nos hagas tocar cosas. Pero a veces no te preguntan ni te cambian. O sea, básicamente casi nunca sabes nada de tu traducción hasta que sale en papel. Que es un poco raro, porque me diréis, sí, han cambiado algo y a ti no te gusta, o si han cambiado una frase porque no cabía en un bocadillo y no te lo han preguntado y han puesto algo que no es lo que ponía. No suele pasar, pero en general, desde que entregas una traducción hasta que sale en papel, no vuelves a verla ni a saber nada de ella. Y depende de los meses que pasen entre la traducción y la publicación, a veces ni siquiera te acuerdas ya de lo que había pasado, de lo que habías puesto. O sea, a mí me pasa a veces voy a la tienda, abro el tomo, digo, a ver cómo quedó esto, que esto no sabía muy bien cómo lo rotularían, cómo terminaría el producto final, y lo ves y dices, esto lo puse yo. A veces es un poco raro, pero en general, por desgracia, a no ser que sea un tema de cambiar mucho y alterar muchísimo lo que habías puesto, no vuelves a saber nada de las traducciones. Y ahora, para ir cerrando un poquito, aún quedan un par de preguntas o más, pero ¿qué es lo más complicado cuando traduces manga, así en general? Esta pregunta me la hacen mucho y es muy difícil de contestar porque depende de cada manga, depende de cada caso. En algunos mangas son los nombres o inventarte las razas o las especies, los animales, y a veces son adaptar, romanizar los nombres. Por ejemplo, en Yona, al principio, ahora ya no tanto, pero al principio eran todos nombres coreanos, escritos en japonés. Era como, a ver, espérate. Entonces aquí había un añadido, un extra de dificultad, que es, yo no sé coreano. Yo no tengo ni idea de coreano ni de la sociedad coreana. Como busco unos nombres que están adaptados al alfabeto japonés, que es bastante más simple, ¿cómo lo busco? Entonces, aquí había una dificultad, o, por ejemplo, me pasó en Ancient Magus Bride, que es una de las primeras obras que traduje, las especies de animales eran palabras en gaélico.
gaélico, que es una lengua que se pronuncia y se escribe totalmente diferente, o sea, dos mundos, dos planetas. Aquí, pues a lo mejor pequé de poca experiencia. ¿Cómo traduces en japonés? O sea, ¿cómo vas a buscar? Fue un poco ciencia, o sea, ingeniería inversa de intentar sacar una palabra en gaélico a partir del japonés. Imposible, esa fue una dificultad muy grande. O, por ejemplo, te salen conceptos muy ambiguos y no te los revelan hasta 30 tomos después y dices, pues esto ¿cómo lo adaptas? ¿Cómo puedes predecir 30 tomos después si la serie está en publicación? Pues tienes que ponerlo igual de ambiguo que en el japonés más o menos y luego cuando salga y se explique rezar para que no hayas metido mucho la pata y sea bastante igual o lo puedas solventar un poco. A veces si es muy radical el error, porque se puede considerar error también, incluso puedes pedir, oye no, cuando reedites el tomo cambia esto directamente y actualiza la palabra, porque ahora 20 tomos después hemos sabido de lo que está hablando la serie y ahora sabemos que no era, esto me lo explicaron desde la editorial, que habían puesto que era un agujero y resultó que era una cueva. Entonces, claro, habían pasado 10 tomos hablando de un agujero y resulta que era una cueva. Hubo que cambiarlo, obviamente. En el tomo en el que se supo que era una cueva, pusieron cueva y entonces tuvieron que pedir, por favor, en los tomos anteriores, ahora que ya sabemos lo que es, cuando se reedite y se vuelva a reimprimir, poned cueva. O sea que es un poco complicado en esos temas, o por ejemplo también es muy complicado cuando hay obras que tratan temas muy abstractos, temas psicológicos o ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, hablan como temas metafísicos o algún tema así muy difuso. El japonés es muy complicado porque no tiene, o sea, la lengua en sí gramaticalmente no tiene persona ni número ni género, no sabes si es un hombre, si son dos, si son mujeres, si son cuántos, no sabes cantidad, no sabes nada, entonces ahí te la tienes que jugar un poquito y esto es dificultad de la propia lengua en sí, que es muy ambigua y ellos, claro, no se paran a pensar estas cosas porque la lengua no, da igual, ellos ya lo entienden y luego cuando se revela el número o el género dicen, ah, vale, pues era una mujer, no pasa nada. Y tú habías puesto todos los adjetivos en masculino. Y dices, bueno, pues a partir de este tomo es femenino. Y ya está, no puedo hacer nada más. Son cuestiones de la lengua en sí que no... Hay unas limitaciones que te impone el español, o el catalán en este caso, y el japonés que no encajan entre sí. Y tienes que intentar predecir más o menos, o te sale un personaje que solo mencionan el nombre y muchos nombres en japonés son unisex. Entonces no sabes si es un chico o es una chica y te lo dejan en el cliffhanger del tomo y hasta el tomo siguiente o 2 tomos después no sabes si es un chico o una chica. Y tú, bueno, pues tengo que poner todos los adjetivos en un género. No sé qué me voy a encontrar. En este aspecto es muy complicado poder hacerlo bien a la primera. Por suerte, cuando se contratan series aquí normalmente ya llevan 3, 4 o 5 tomos, o sea, no se contrata a lo loco como los servicios de Simulpub que te están sacando un capítulo cada semana y no sabes lo que hay en el capítulo siguiente. En los Simulpubs puede ser, si leéis Manga Plus sobre todo, encontraréis a lo mejor muchos problemas de este tipo, de géneros o de número. Te han dicho, oh no, es que son un grupo y son los malos, y luego es uno. A lo mejor no especificaba el japonés que era uno. Entonces, en esa parte, un poco de comprensión también, que podáis entender que el japonés es muy limitante en la ambigüedad que tiene y puede ser que sobre todo en los servicios de Simulpub hay algunos errores de género o de número porque no se puede saber lo que hay.
Pues ahora ya para cerrar, había un tema, que es que aquí Sandra es traductora oficial y aquí donde me veis yo soy fan traductor, que bueno, en algunos sectores Ha sido casualidad. se... En algunos sectores de la traducción oficial, lo que es la traducción fan está demonizada y es normal. No, lo entiendo perfectamente esto de la traducción y generalmente los fansubs, los scanlations, toda la que es la traducción no oficial suele ser un poco intrusismo laboral, suele ir un poco en contra. Y de hecho, Sandra lo ha comentado, que hay términos que los fans lo tienen muy asumidos porque lo han leído en un fansub, en una fan traducción, la que sea, y luego eso afecta a la versión oficial, ¿no? A mí me gusta observar, bueno, no me gusta observar, lo observo, no hay más, cómo cada vez la traducción es más otaku, cómo cada vez hay más términos japoneses en versiones oficiales y que eso creo que viene un poco de la influencia de los fansubs y de las fantraducciones. Yo por suerte he trabajado en Lunaplana no fansub, que es un magnífico fansub, o sea, ahí no tengo ninguna queja, muy buen trabajo. Y en otra que se llama Yojojo, bueno, competencias varias, pero hay muchos fansubs que no tienen ese hacer más oficial, más profesional, digamos, de intentar hacerlo bonito, de intentar hacerlo lo menos otaku posible y traducir los términos. Porque ahora me pongo en mi monotema, que es One Piece, a mí no me gusta encontrarme el término en japonés, que te digan Shichibukai. Bueno, nosotros que somos unos frikis, que tenemos 20, 30 años, sabemos perfectamente lo que es, pero luego lo que decías tú, viene un niño y no tiene por qué saber qué es un Shichibukai, no tiene por qué saber qué significa esa palabra. Entonces, yo siempre abogo, desde la fan traducción, llámalo porque viene de la carrera o lo que sea, de siempre tenerlo todo traducido, pero eso es algo muy poco frecuente en el mundillo del fan, digamos, y que en cierto modo está afectando mucho a la versión oficial. Y ya no me enrollo más. En el tomo 1 de Naruto, en catalán, Marc Bernabé comentaba precisamente eso, que en su traducción catalana tuvo que dejar cosas en japonés porque, claro, la gente ya había visto mucho fansub y, claro, no estaba familiarizada los términos si no era en japonés, si no leía Sharingans o leía, no me sé la terminología, cosas de jutsus y tal en japonés. Entonces, no sé qué opinas tú sobre este fenómeno, pero ya digo, es un melón muy grande. Es un melón bastante gordo. O sea, lo que pretendíamos reivindicar un poco con este último tema, que a lo mejor es un pelín más extenso, es la labor del traductor profesional. Entendemos que los scanlations ayudan a traer las obras y a dar a conocer las obras, pero al final ejercen un peso muy grande. Por ejemplo, en series como Haikyuu o como Chihayafuru, que han tardado 12, 15 años en llegar, hay una base de fandom tan grande y tan asentada que luego tú cambias un nombre que estaba mal realmente y te echan a los leones prácticamente. Es un tema muy polémico y recalco, entiendo la utilidad de que haya fansubs para dar a conocer algunas series porque al final es lo que hace que la gente las pida y las traigan, pero estamos viendo los últimos años como la calidad va bajando y cada vez baja más. Y encima ahora se está sumando el tema de la IA, que no quiero entrar aquí porque es otro melón enorme. Es un melón enorme, pero estamos viendo como los subtítulos de Netflix o de otras plataformas como que no están muy bien o se traducen desde el inglés, que esto es algo que se hacía aquí en los años 90 con el manga, se dejó de hacer porque obviamente se pierde calidad. Y siento decíroslo, pero la mayoría de fansubs en español están traducidos desde el inglés. Por lo tanto, o desde más lenguas, a lo mejor han pasado por más lenguas, o sea, al final igual está leyendo la gente una traducción que ha pasado por 5 idiomas diferentes. ¿Está leyendo lo que ponía el original? Porque yo no lo sé, no lo sé. Entonces, entiendo que la gente quiera sacar las series al día,
pero tenemos que tener en cuenta de que son fans y de que no se han formado específicamente en cultura japonesa y en lengua japonesa. Pensad que un traductor profesional empieza a traducir después de estar 4, 5, 6 o 7 años estudiando la lengua. Es muy complicada, realmente el japonés es una lengua complicada de escribir, complicada de leer y que los conceptos y las ideas que tiene son muy alejadas del español en este caso y se forman, digamos que su mente estructura el idioma y la sociedad de otra manera completamente diferente y si no te has dedicado muchos años a traducir en esto, y de hecho los traductores noveles no tienen series muy grandes por el peso precisamente que tiene la traducción, les dan series menores o les dan tomos únicos, series más pequeñitas, siempre aconsejados por traductores más experimentados precisamente por la dificultad que tiene la lengua. Y luego me estás diciendo que un chico en su casa, que es súper fan de One Piece, le ponemos y te ha hecho 1 año o 2 años de japonés, te está traduciendo la serie, cuidado aquí. Puede estar más o menos bien. Algunas, de hecho, me he encontrado yo, sobre todo en inglés, que, ole, tenían buen nivel, estaban bastante bien hechas, pero en general hay un poco de trampilla. Una frase que no entiendo la quito, esta me la salto porque esta no la entiendo. O, por ejemplo, esto también lo he visto en algún scan, solo entiendes las palabras pero no entiendes la gramática. Pues miras el dibujo, miras las palabras y te inventas la frase directamente. O sea, cuidado con lo que estáis leyendo con los scans y cuidado con luego ir a exigirle a los traductores profesionales lo que ponen los scans porque a lo mejor lo que estaba mal es el scan. Y hay gente que te viene de abanderado del scan como si fuera la versión oficial, se hubiera publicado en papel y eso fuera la Biblia. Y tienes que seguir eso, no, cuidado. Esta persona no tiene los estudios necesarios para dictar sobre un traductor profesional lo que tiene que poner. Y pasa sobre todo con nombres de personajes. Esto pasó con Fairy Tail. Con Fairy Tail, en el personaje de Elsa, se escribe Ezra, y todos lo sabéis que se escribe Ezra. No se escribe Ezra, es la manera como los japoneses romanizan o escriben el nombre de Elsa. O sea, que la traductora, la pobre, puso Elsa jugándosela porque es lo que estaba bien, la gente le fue en horda a criticar y la editorial tuvo que recular y reeditar con Ezra de nombre. O sea, aquí mucho cuidado cuando te vienen a imponer fandoms tan lejanos y tan extensos en el tiempo que la gente a veces te lo considera como si estuviera bien. Tenéis que tener en cuenta de que son fans, precisamente, no son traductores profesionales. Muchas veces lo hacen bastante apañadito. A veces sale del paso, se puede leer, pero en general no se puede comparar la calidad a la de un traductor profesional. Obviamente puedes cometer errores, todos cometemos errores, hay frases que son muy complicadas, muy enrevesadas, a lo mejor te equivocas, puede pasar, obviamente todos hemos cometido errores y luego lo ves y dices, madre mía, ¿qué he puesto aquí? Pero el bajón de calidad que estamos viendo últimamente es algo que quiero recalcar mucho porque al final la gente se está acostumbrando a no exigir esta calidad en los productos que consumen. Y creo que nos hace un poco de daño a todos también no exigir estas calidades. Igual que exigimos, oye, esto está rotulado mal, rotúlamelo bien, este manga no me lo compro porque está feo y lo has rotulado como si saliera un scan, pues a lo mejor tendríamos que reivindicar también que las traducciones estén a la altura. Por mucho que luego en tu tiempo libre te bajes un fansub y seas consciente de que es un fansub, en traducciones oficiales, en plataformas oficiales y en papel, hay que dar una talla bastante importante, creo yo. Bueno, nada más eso. Yo hablaba desde la perspectiva del fan traductor, pero ya digo, siempre reivindicando esto, obviamente, porque se agradece muchísimo y hago un poco la pelota, ya lo sé. Leer un tomo de One Piece en catalán bien traducido, bien hecho, que no luego verte pues en un scan mal hecho, digamos, como no han sabido traducir algún término, alguna cosa, luego que no haya continuidad, esas cosas que al final los que hacemos fansub o scanlation, lo que se llame,
Lo intentamos hacer para acercar al público a la obra o al idioma, porque en nuestro caso es para que la serie continúe en catalán mientras llegáis o no llegáis a la versión oficial, pero que al fin y al cabo nuestra traducción siempre será inferior, porque en mi caso pues cogemos de una tercera lengua, digamos, la segunda sería el japonés, la lengua original, perdón. Nosotros vamos desde el inglés comparándola con el francés, con lo que buenamente entendemos, pero nunca será igual de buena que una versión oficial, porque por supuesto lo traducirán del japonés, y ahí está también mi reivindicación. Y en eso, recordar esto, que aunque los fans os molen mucho, porque claro, lo podemos ver al día, luego nos estamos comiendo un poco el sector oficial, que es el que cada vez va un poco más a peor en este sentido. Por terminología, por honoríficos, a mí me duele en el alma leer un título donde salga no sé qué Kun, o que estés en unos subtítulos de Netflix y te ponga no sé qué Sama. A ver, amigos, yo entiendo que vosotros lo entendéis, pero es que no somos japoneses. Al final, estos honoríficos no son propios de nuestro idioma. Tendría que estar todo, no como si fuera escrito aquí, porque no te hablarían del Fuji, sino de Montserrat, pero, a ver, es un ejemplo de mierda, pero ¿me entendéis? Que se entienda a la primera, que no tengamos que recurrir a un glosario al final del libro o a un Google Traductor. Si hay alguna pregunta y alguna cosa que queréis comentar, me levanto y te acerco el micro. Bueno, voy a hacer, a ver que no pete el micro. Hola. Vale. Desde que terminaste los estudios hasta que conseguiste tu primer trabajo como traductora de manga, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué tuviste que hacer para que te contrataran o te contactaran? Ahí te tengo que decir que tuve mucha suerte. Pasó más o menos un par de años, o sea, un par de años pico pala, y yo traduje manga yo en mi casa, no para Skylation, sino lo publiqué simplemente para practicar. O sea, para practicar con el medio. Oye, pues una manera de mejorar mi japonés es traducir artículos de periódico, traducir el manga me interesa, me gusta, me motiva. Empecé a traducir manga y como no tenía experiencia laboral, lo puse en LinkedIn y me llamaron por eso. Oye, ¿te queremos hacer una prueba? Obviamente hice la prueba, les gustó la prueba y a partir de ahí empezamos. Y debo decir que es verdad que me arriesgué bastante, tenía un nivel bastante justito de japonés y los primeros tomos fueron muy complicados y con los años, obviamente, has adquirido experiencia. Por ejemplo, si entras con otras empresas que tienes otros traductores que te pueden asesorar, vas a mejorar mucho más rápido de lo que yo mejoré yo sola, porque yo no tenía feedback de nada, más que las quejas de, oye, es que esto no me ha gustado, esto lo has puesto mal, un feedback muy pequeñito. Y una pregunta más y nos vamos, que nos van a comer los de detrás. No, és l'únic. Temes de... ¿Qué nivel? Sí, mejor. ¿Qué nivel de japonés más o menos se necesita para empezar ya el tema de traducción? Bueno, al menos como la base. A nivel de los exámenes oficiales, si quieres hacer algo rollo fan, con un N3 tiras, pero profesionalmente se está pidiendo N2 para corregir y N1 para traducir. O sea, necesitas realmente un nivel súper top. Yo por eso digo que me arriesgué, porque yo estaba más o menos a las puertas del N2, todavía no lo tenía y me arriesgué bastante y lo pasé muy mal los primeros años y tuve que consultar con amigos japoneses, oye, esto no lo entiendo, esto no sé qué. Cada vez he tenido que consultar menos, pero yo te diría que si no te acercas al N2, seguramente no se va a querer arriesgar nadie contigo. Y bueno, yo creo que con esto ya nos despedimos, porque nos van a crujir los que vienen después. Así que muchas gracias por haber venido. Recordamos que venimos de parte de Tradurietas y que, bueno, que ha sido un placer. Sí, muchas gracias por venir y si la he liado mucho, no me lo tengáis en cuenta. Si queréis ahora y alguna pregunta más, me voy a quedar por aquí un momentito, pero dejemos a los demás hacer sus conferencias. Así que muchas gracias por venir y espero que os haya parecido interesante.